Hola, ¿qué tal amigos de ISC Ancon School? Sean bienvenidos a otro video acerca de desarrollo web. En esta ocasión estaremos aprendiendo qué significan e implican los términos URI, URL, URN y endpoints. Así que vamos a comenzar. ¿A qué nos referimos con la palabra ruta? Bueno, podemos tomar su definición literal. Una ruta es un camino determinado que va de un sitio a otro. En desarrollo web significa exactamente lo mismo. Sin embargo, se les asignan términos diferentes a las rutas para poder distinguirlas mejor, de acuerdo a una serie de características y contextos. En un momento vamos a estar analizando algunos, pero antes es importante destacar los 3 puntos esenciales que debemos tener en cuenta para crear buenas rutas en una aplicación web. El primero de ellos es que deben estar bien estructuradas. Deben tener el orden correcto y no debe existir ningún conflicto entre ellas. Deben ser fáciles de recordar, muy probablemente siguiendo un patrón que tenga sentido. Y por último, pero no menos importante, es que deben ser duraderas. Si ya llevas un tiempo navegando en internet, muy probablemente te hayas topado con el famoso error 404, página no encontrada. Así que hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Aquí tenemos la jerarquía de estos 3 términos. De izquierda a derecha, cada uno cuenta con cada vez más características. De hecho, estos 3 términos son acrónimos en el idioma inglés. Y si nos fijamos, sus 2 primeras siglas significan exactamente lo mismo en los 3 términos. Uniform Resource, en español, recurso uniforme. En cuanto a su última letra, pues significa Name, Locator e Identifier para URN, URL y URI respectivamente. La razón por la que el término URI es el que cuenta con más jerarquía y más importancia es porque los otros 2 términos se encuentran contenidos dentro de este término, URI, y a una URI se le identifica como una cadena de caracteres usada para identificar un recurso, ya sea por nombre, locación o ambos. De allí que exista su relación con los otros 2 términos. Vamos a analizar qué significa e implica cada uno de esos términos. Bien, URN nos ayuda a identificar un recurso por su nombre. Si tú investigas este término, verás que los usuarios no se pueden poner de acuerdo para definir exactamente cuáles son las características que definen a una URN. Sin embargo, tomando la opinión popular y general, tenemos que una URN es fácil de identificar porque siempre cuenta con ese prefijo, URN. De hecho, aquí tenemos ejemplos. En el primer ejemplo, pues tenemos algo que no es una URN. Es una etiqueta que sí tiene su nombre e identifica pues una partición en un disco duro, pero no cuenta con el prefijo URN, así que no es una URN. Las otras 3 que están debajo sí que son URN, pues cuentan con ese prefijo. Este probablemente sea el término más conocido por desarrolladores y por el usuario común, URL. Una URL contiene información que indica cómo recuperar un recurso. Aquí tenemos su estructura completa. Una URL está compuesta por un esquema, usuario, contraseña, anfitrión, puerto, parámetros, argumentos y fragmentos. Y aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a analizar uno por uno. En el primero tenemos pues una URL que está compuesta por un esquema, anfitrión y una serie de parámetros que apuntan a un recurso. En el segundo tenemos un esquema, un usuario y un anfitrión. En el tercero tenemos un esquema y una serie de parámetros que apuntan a un recurso. En el penúltimo tenemos solamente una serie de parámetros que indican un recurso. Y este tipo de URL es bastante conocida. También se le conoce como URL relativa y se encuentran bastante seguido. En el último ejemplo tenemos pues una URL completa que sería la más común y tenemos el esquema HTTP, ese protocolo tan conocido que utilizamos para navegar en internet a través del navegador. Después tenemos el anfitrión. Tenemos un parámetro y un argumento que muy probablemente indica pues cómo se va a comportar ese recurso. Y por último finalizamos con un fragmento. Normalmente los fragmentos indican una sección dentro de un recurso. Por ejemplo, si estuvieras en una entrada de blog, tú podrías agregar un fragmento a la URL y cuando accedas a esa URL pues te tiene que llevar a cierta sección dentro de esa página web. Ahora por último tenemos el término endpoints. Este es un término bastante difícil de traducir e incluso interpretar al idioma español. Pero bueno, como no existen una serie de reglas o características bien definidas que expliquen a qué se refiere este término,
Permítanme compartirles pues dónde lo he escuchado o dónde lo he leído. Normalmente el término endpoint se emplea dentro de cursos de desarrollo web o en información referente a la misma e implica la creación de una ruta para una aplicación web y todo lo que ello implica. Dependería mucho del conjunto de herramientas que se esté utilizando, pero eso es a lo que se refiere de manera general. No tendríamos nada más que agregar a este término. No es un término tan estricto y dependiente del desarrollo web, así que por allí está su significado general. Y listo, esto ha sido todo. Aquí tienen diferentes enlaces donde pueden pedir más tutoriales, compartir sus dudas y ponerse en contacto conmigo. Así que espero verlos en otro video y espero que la información les haya sido útil. Hasta la próxima.